Muy buenos días a todos. Vamos a analizar un poco las modificaciones que caben sobre la hipoteca. Estas modificaciones pueden ser de dos tipos: unilaterales por parte del acreedor hipotecario o acordadas por pacto entre las partes, entre el acreedor hipotecario y el deudor del préstamo subyacente. Por lo que respecta a las modificaciones que pueden ser realizadas unilateralmente por el acreedor hipotecario, debemos remitirnos al artículo 115 de la ley hipotecaria, que dice que para asegurar los intereses vencidos, es decir, los que ya se debieran y no satisfechos, intereses moratorios, que no estuvieran garantizados conforme al artículo anterior, el artículo 114, recordad que establece cuál es la responsabilidad máxima por intereses. Pues bien, para garantizar esos intereses que no estuvieran respaldados por la garantía hipotecaria, el acreedor puede exigir una ampliación de la responsabilidad hipotecaria al prestatario sobre el mismo bien que hubiera dado en garantía. Es decir, que el valor del bien inmueble en una posible ejecución hipotecaria tenga que responder de más deuda de la inicialmente prevista. Esta ampliación, si lo pensáis, comporta un perjuicio para los acreedores posteriores en caso de haberlo, de acreedores posteriores inscritos que tengan una hipoteca de segundo rango o posterior, porque en el supuesto de que se produzca una ejecución hipotecaria, el primer acreedor, el de primer rango, obtendrá más dinero de lo que se obtenga en el remate de la ejecución hipotecaria a cuenta de pago de la deuda que se le debe por esa ampliación, de forma que reducirá las expectativas de recobrarse de los acreedores posteriores. Por eso el artículo 115.2 de la ley hipotecaria matiza: esta ampliación no perjudicará en ningún caso los derechos reales inscritos con anterioridad a ella. Esto significa que la ampliación que se produzcan pierde rango respecto al rango que tenía la hipoteca que estamos ampliando. Ejemplo, tengo una hipoteca por una responsabilidad hipotecaria de 200.000 euros, constituida el 1 de enero de 2008. 10 años después solicito otro préstamo que garantizo con el mismo bien inmueble por una responsabilidad hipotecaria de 100.000 euros. Da igual aquí la cuantía. Este préstamo tiene segundo rango y se constituye el 1 de enero de 2018. Sin embargo, años después tengo problemas para pagar el primer préstamo, el de 2008, y se acumulan intereses de forma que el acreedor hipotecario quiere ampliar esa responsabilidad hipotecaria que concedí originalmente de 200.000 euros a 250.000 euros. Lo quiere ampliar en 50.000 euros. De forma que yo acepto y hacemos una modificación del préstamo hipotecario a solicitud unilateral del acreedor hipotecario original, el del préstamo de primer rango, por el que ampliamos la responsabilidad hipotecaria de la hipoteca del 1 de enero de 2008 en 50.000 euros. Esta ampliación de la hipoteca que realizamos en 2020 perjudica en 50.000 euros al acreedor posterior, al de segundo rango, al de la hipoteca de 2018, porque la ejecución hipotecaria significa que 250.000 euros de los que se obtengan en la ejecución van a ir para el de primer rango, en vez de solamente 200.000. Por lo tanto, cuando el artículo 115.2 está diciendo que en ningún caso las ampliaciones podrán perjudicar a los acreedores posteriores, no está más que diciendo que pierde rango esa ampliación de responsabilidad hipotecaria por 50.000 euros. De forma que vamos a tener ahora mismo tres rangos. Primer rango para la hipoteca constituida el 1 de enero de 2008. Después, segundo rango, hipoteca constituida el 1 de enero de 2018. Y después pierde rango, tercer rango, la ampliación de 50.000 euros de producida el 1 de enero de 2020, por más que esté vinculada a la hipoteca de primer rango de 1 de enero de 2008. Por otra parte, segundo elemento importante de la ampliación que puede solicitar el acreedor hipotecario para garantizar los intereses del artículo 114. El artículo 115, párrafo tercero, dice: si la finca hipotecada no perteneciera al deudor, es decir, porque se la ha vendido a un tercer poseedor o porque el garante era un garante hipotecario no deudor,
entonces no podrá exigir el acreedor que se constituya esa ampliación, que el bien inmueble responda de más cantidad respecto de la original. Ahora bien, podrá hacerlo, podrá exigir esa ampliación respecto de bienes inmuebles del deudor, es decir, del que sí que sea el deudor del préstamo subyacente. Por lo demás, el acreedor hipotecario puede exigir una ampliación de la responsabilidad hipotecaria o de los bienes dados en garantía, es decir, una ampliación de la garantía real en el seno de la acción de devastación. Recordad el artículo 117 de la ley hipotecaria, que dice que cuando la finca se deteriore disminuyendo el valor por dolo, culpa o voluntad del dueño, podrá el acreedor hipotecario solicitar al juez de primera instancia que interceda para evitar que la garantía pierda valor. Esto, si observáis el artículo 219.2 del reglamento hipotecario que desarrolla la ley hipotecaria, establece que entre las medidas que podrá adoptar el juez, si veis el último inciso de ese apartado segundo, dice: el juez, a instancia de parte, podrá declarar vencido el crédito. Esto se corresponde también con el propio artículo 1129 del Código Civil. Sigue: decretar la administración judicial, ordenar la ampliación de la hipoteca a otros bienes del deudor o adoptar cualquier otra medida. Es decir, que también el juez, en el seno de la acción de devastación, puede ordenar la ampliación de la responsabilidad hipotecaria a otros bienes del deudor. Pero notad que siempre esa ampliación tiene que recaer sobre bienes del deudor y no de terceros, no del tercer poseedor, no del tercer garante no deudor. Y esta misma facultad se reconoce en el artículo 163 respecto de las hipotecas legales, que dice: en cualquier tiempo en que llegaren a ser insuficientes las hipotecas legales inscritas, podrán reclamar la ampliación o deberán pedirla los que tengan derecho o la obligación de pedirlas. Pero en todo caso, esa ampliación pierde rango salvo que conste el consentimiento del acreedor posterior inscrito. Y continuamos en la siguiente explicación con la modificación realizada por consentimiento de las partes, por acuerdo entre acreedor y deudor hipotecario. Saludo.